Uno de los indicadores que genera mayor preocupación en el escenario financiero actual es el riesgo país. La Argentina tuvo un riesgo país entre 550 y 600 puntos a comienzos de año. En ese momento el Banco Central avanzó con un préstamo repo con un grupo de bancos internacionales, anticipando que eso sería el comienzo de un paulatino regreso a los mercados internacionales, gracias a que ese indicador del riesgo país continuaría paulatinamente una baja. Bueno, lo cierto es que llegados a mitad de este año, 6 meses después, el Banco Central ya hizo un segundo préstamo repo prácticamente con la misma tasa, con una tasa marginalmente menor. Y lo cierto es que el riesgo país sigue en un nivel elevado, bastante más que a comienzos de año. Estaba en este momento por encima de los 700 puntos y la pregunta del millón es ¿por qué no baja? Digo, ¿por qué no consigue consolidar esa baja que tanto necesita el gobierno y sobre todo el Banco Central para avanzar con el regreso a los mercados internacionales y por supuesto con la posibilidad de poder volver a emitir deuda en lugar de hacer las operaciones que está haciendo en la actualidad para generar dólares y poder incorporarlos a sus reservas? Vamos a estar conversando de este tema con Leo Alberto, analista de mercados, a quien ya recibimos. Leo, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ¿por qué no baja el riesgo país? O casi a esta altura habría que preguntar por qué volvió a subir. Claro, bueno, esa es una pregunta que sí te puedo dar una respuesta desde el lado financiero, desde el lado de los inversores, que todavía tienen dudas con respecto a la capacidad que tiene Argentina para acumular reservas. Ujú. Esa es una demanda pedida por los inversores justamente porque en definitiva no hay otra manera de poder repagar la deuda que no sea a través de justamente de la acumulación de dólares previos a la cancelación de esos pasivos futuros en este caso, ¿no? Ese es uno Ujú. de los motivos por los cuales los inversores siguen desconfiando. Desconfiando me refiero a que siguen pidiendo una tasa superior Ujú. a lo que sería en el contexto de que debería ubicarse Argentina, ¿no? Dado Claro. que tenemos superávit fiscal Ujú. y condiciones macro por lo menos favorables en lo que es deuda del Estado. Y sin embargo, es verdad, como vos estabas comentando recién, ese, ese déficit que tenemos de capacidad de generar reservas hace que todavía los inversores desconfíen y terminemos pagando una sobretasa. Ahora bien, Leo, yo mencionaba el riesgo país de comienzos del año y aquel préstamo repo de 1.000 millones de dólares, justamente porque en ese momento lo que se hablaba era que el riesgo país estaba elevado por los pendientes que tenía la Argentina. Bueno, el principal de ellos era cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y el segundo, abrir el cepo cambiario. El cepo tal vez pueda decirse parcialmente, pero digo, el cepo se han eliminado muchísimas de las restricciones que existían, pero el riesgo país no reaccionó a eso, digamos, a ninguna de las dos noticias que ya llevan en la cancha, en el mercado, casi 2 meses, porque tanto el acuerdo con el fondo como la apertura del cepo fueron a mediados de abril. Sí, eso es cierto. Es verdad que al final terminan también desconfiando de la situación política. Ujú. Como siempre nos terminan corriendo un poco la meta, ¿no? Bien. Primero nos dijeron que con superávit fiscal íbamos a lograr obtener una tasa menor a la hora de tomar créditos. Después, bueno, que teníamos que mejorar la situación macro, ambos puntos los hemos logrado, pero ahora nos corren por el lado de la acumulación y por Ujú. el lado también de que hay incertidumbre política acerca de lo que va a pasar en octubre, que Bien. no es un tema menor, porque por supuesto, esto te lo comento a vos y a los que nos están viendo, que los inversores del exterior suelen tener contacto con consultoras locales y las consultoras locales también le dicen, ojo, que en octubre no está tan claro lo que pueda llegar a pasar con respecto a la sustentabilidad, por decirlo así, de las medidas que toma el gobierno o que ha tomado hasta la fecha.
Ujú. Bien, de acuerdo. Recién hablabas del punto central, que es la acumulación de reservas. Ahora, al Sí. mismo tiempo, si algo ha demostrado de sobra la Argentina es voluntad de pago. Digo, en los grandes pagos como el que va a haber el 9 de julio o el que ya hubo el 9 de enero, digo, la Argentina con muchísimo tiempo ya les avisó a los bonistas que tenía los dólares para cumplir con ese compromiso, que ese pago se iba a hacer en tiempo y forma. Digo, ese factor de demostrar vocación de pago, la Argentina parece haberlo cumplido con creces. Sí, sí, eso lo cumple y de Ujú, hecho, por supuesto, no hay ninguna duda, pero ninguna, de que el 9 de julio van a estar los dólares del vencimiento de ujú, esa fecha y por eso no, no estamos pagando una prima mayor de riesgo. Entiendo también, no es un tema menor, que el contexto internacional no ha ayudado y los inversores han vuelto a sus países de origen, ujú, como suele suceder muchas veces cuando hay una crisis, retiran fondos sin ningún motivo aparente, por más que nosotros seamos un país ujú. confiable a la hora Sí. de pagar nuestras deudas, vuelven a sus países de origen simplemente por un motivo de seguridad o de resguardo financiero internacional, ¿no? Ujú. De que haya inconvenientes luego a la hora de mover capitales de manera internacional. Ujú. Ayer Morgan Stanley nos dejó en la categoría de standalone, digamos en la peor categoría para el acceso a inversores internacionales. ¿Considerás que es razonable esa decisión? ¿Era de esperar algún resultado mejor? La verdad que ahora considero que deberíamos haber estado un paso más adelante. Ujú, Por supuesto que la verdad que aunque uno que está en la calle diría, ¿en qué nos pega que esa calificación de deuda no haya variado? Y bueno, la verdad que sí que nos pega porque no le permite al Estado, por ejemplo, tomar deuda a valores más baratos claro. a tasas de interés más Ujú, barata. Y está claro que esa tasa de interés la terminamos pagando entre todos ujú, a través, por supuesto, de por ejemplo, de los impuestos que recauda el ujú. Estado Está claro. o de gastos que deja de realizar a los efectos de cumplir con el pago de sus intereses. Ujú. Bien, ¿crees que la Argentina se está endeudando en exceso en este tiempo? Está claro que la única vía por la cual se están recomponiendo las reservas es la toma de deuda. ¿Crees que ese proceso de toma de deuda es sano o que estamos pagando demasiado o que estamos teniendo condiciones que no son las más favorables? Bueno, la toma de deuda no puede ser eterna. Está claro que, o sea, Ujú, no estamos todavía en valores que sean irrazonables en relación producto nivel de deuda del resto de los países. De ujú, ninguna manera estamos bastante bien ubicados en ese rubro, pero como te comentaba al inicio, si los inversores ven de que Argentina no puede acumular reservas, estiman que quizás de aquí a 10 años no puede responder al pago de los bonos que venzan en esas fechas y por lo tanto tengan cierta aversión a tomar ese tipo de deuda. ujú, Conclusión, además de presentar condiciones para pagar, por supuesto también tiene que haber un crecimiento sostenido que haga viable de que los inversores intenten comprar bonos argentinos sabiendo de que no solo los del 9 de julio, sino también los vencimientos del año que viene y de los próximos 10 años va a ser respetado. ujú. Está claro, y allí todavía la Argentina tiene camino por recorrer. Leo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Fernando. Buen día. Leonardo Alberto.